Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un auténtico titán del comercio minorista. Sí, contada además por su propio fundador. Exacto. Hablamos de Walmart y de Sam Walton. Un hombre, bueno, con una imagen pública muy particular, ¿no? Esa famosa camioneta vieja, la gorra de Walmart. Sí, que parecía chocar un poco con la etiqueta de el hombre más rico de América. Algo que, por cierto, a él le incomodaba bastante, según cuenta. Pues eso, la base de nuestra charla hoy es precisamente su autobiografía, Made in America. Eso es. Nos da su perspectiva, digamos, de primera mano, intentando ir más allá de los mitos, de las simplificaciones. Que siempre rodean estas figuras tan grandes, claro. Quería dejar clara su versión, y sobre todo algo en lo que insiste mucho, el papel crucial de sus asociados. Que es como él llamaba a sus empleados, ¿verdad? Desentrañar esa historia desde dentro. Vamos a ver los principios, las anécdotas clave, esas estrategias que a veces eran, bueno, poco ortodoxas. Totalmente. Como una tiendecita de Arkansas se convirtió en un imperio global. Intentaremos entender esa mezcla tan suya, ¿no? Ambición, muchísima frugalidad y ese enfoque casi obsesivo en la gente y en el cliente. Todo contado por él. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿De dónde salía esa energía, esa competitividad? Pues mira, Walton insiste mucho en el libro en que lo suyo era pasión por competir. Más que el dinero en sí, era ganar, ser el mejor. Y eso le venía de pequeño, ¿eh? Sí. Cuenta que fue el Scout Eagle más joven de Missouri en su época, capitán de equipos deportivos invictos. Incluso pensó en ser presidente de su promoción en la universidad. Fíjate, esa vena competitiva estaba ahí desde el principio. Totalmente. Parece la raíz de todo. Y claro, esa competitividad se forjó también en un contexto muy concreto, la necesidad. La Gran Depresión, ¿no? Exacto. Crecer durante la Gran Depresión en el corazón rural de Estados Unidos, pues marcó su relación con el dinero, con el esfuerzo. Menciona lo de su padre, las dificultades. Sí, lo de embargar granjas. Dice que fue algo trágico. Claro, eso marca. Y él desde muy joven buscándose la vida, intentando ganar $1 como fuera. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué cuenta? Pues mira, desde repartir periódicos hasta montar un pequeño negocio con la leche de la vaca de la familia. ¿En serio? Sí. La idea fue de su madre y él, adolescente, ordeñaba, embotellaba y repartía la leche a los vecinos. O sea que no le tenía miedo al trabajo duro, ni mucho menos. Ya veo. El estímulo y el incentivo para dar lo mejor de sí. Esa idea ya estaba ahí. Esfuerzo, oportunidad, resultados. Esa parece ser la base de su filosofía después, sí. Y esa mentalidad de buscarse la vida, como decimos aquí, le siguió en la universidad, ¿no? Porque no venía de familia rica. ¿Qué va? Para nada. Cuenta que en la universidad trabajaba de camarero a cambio de comidas, fue socorrista jefe, siempre buscando cómo financiarse. Y lo curioso es que su entrada en el comercio no fue una vocación de siempre. No fue una revelación. Su primer trabajo, digamos, serio, fue en JCPenney, una cadena muy conocida entonces. ¿Y por qué ahí? Pues casi por descarte. Estaba agotado de buscar, había pensado en vender seguros, otras cosas, y necesitaba empezar a ganar dinero. Fue una decisión pragmática, más que otra cosa. Pero entonces llega un momento clave, que él mismo destaca. Conocer a su esposa, Helen. Absolutamente. Helen tuvo una influencia decisiva, y desde el principio. ¿En qué sentido? Pues Walton cuenta que ella le puso 2 condiciones bastante claras antes de casarse. Y esas condiciones, sin saberlo, definieron la estrategia de Walmart décadas después. Anda. ¿Y cuáles eran? Primero, vivir siempre en pueblos pequeños, menos de 10.000 habitantes, nada de grandes ciudades. Curioso. ¿Y la segunda? Que Sam trabajara por su cuenta, que fuera su propio jefe, sin socios que le pudieran limitar. ¡Qué fuerte! O sea, las bases de Walmart puestas por Helen casi sin querer. Es fascinante, ¿verdad? Preferencias personales que marcaron el rumbo de un imperio. Totalmente. Y con esas reglas familiares se lanza a su primera aventura solo. La primera tienda. Eso es. Una franquicia de Ben Franklin. Estas tiendas de variedades, ¿sabes? Tipo todo a 100. Sí. La abrió en Newport, Arkansas. Y aquí, cometió errores de novato, pero también se vio su instinto. ¿Errores como cuál? Pues pagó un alquiler desorbitado. Un 17% de las ventas, algo inaudito. Eso le metía una presión tremenda. Claro. Y tenía un competidor fuerte justo enfrente.
Aprendió mucho del sistema de la franquicia, ¿eh? Contabilidad, cómo poner la tienda bonita, pero pronto empezó a saltarse las normas. Ajá. ¿A qué te refieres? ¿Qué hacía? Pues, por ejemplo, la franquicia le decía que tenía que comprarles la mercancía a ellos, a sus precios. Lo normal en una franquicia, ¿sí? Claro, pero Walton se dio cuenta de que podía conseguir mejores precios buscando proveedores por su cuenta. Se iba conduciendo de noche hasta Tennessee a comprar género más barato directamente. Ahí estaba ya el germen de la estrategia. Precios bajos. Exacto. Y descubrió el poder del volumen casi sin querer. Cuento una anécdota con ropa interior femenina. A ver. La consiguió mucho más barata de lo que le dejaba Ben Franklin y la puso a $1, en vez de a 1,20 o 1,25. ¿Y? Las ventas se dispararon. Fue una lección brutal. Precios bajos atraen volumen y el volumen compensa márgenes más pequeños. Claro. Y no paraba de probar cosas. Puso una máquina de helados de esta soft en la entrada. Un éxito. Qué bueno. Aunque dice que su hermano Bud, que trabajaba con él, odiaba limpiarla cada noche. Me lo imagino. Parecía que iba todo viento en popa, aprendiendo, creciendo. Pero entonces vino un revés gordo, ¿no? Sí, un error garrafal. Le costó la tienda. ¿Qué pasó? Pues que en el contrato de alquiler, que era de 5 años, se le olvidó incluir una opción de renovación. No me digas. Era joven, inexperto. Y se le pasó. Después de 5 años currando como un loco, haciendo que esa tienda fuera la número 1 de Ben Franklin en toda la región. ¿El dueño no le renovó? Exacto. El casero se negó. La razón: quería darle la tienda a su propio hijo. ¡Qué faena! Tuvo que venderle el negocio, incluido el nombre y el fondo de comercio, que él había creado. Y marcharse. Uf, qué golpe más duro. Perder tu primer éxito por un detalle del contrato. Él mismo lo cuenta como una lección dolorosa, claro, sobre leer la letra pequeña y sobre lo dura que puede ser la vida. Ya. Pero lo interesante es cómo reaccionó. No se hundió. Lo vio como un desafío, una señal para empezar de nuevo en otro sitio, aplicando todo lo aprendido. Esa resiliencia es clave en su historia. Y ese otro sitio fue Bentonville, Arkansas, que sigue siendo la sede hoy en día. Correcto. Abrió otra tienda, Walton's Five and Dime, y aquí empezó a perfilar otras tácticas suyas muy características, como buscar talento. Ah, sí. Lo de husmear en tiendas ajenas, ¿no? Esa frase es suya. Lo admitía abiertamente. No esperaba a que le llegaran currículums. Si veía a alguien bueno en la competencia, iba por él. ¿Y fichó a alguien así? A su primer gerente en Bentonville, Willard Walker. Trabajaba en una tienda rival, al otro lado de la plaza. Walton lo vio, le gustó y le hizo una oferta. Y eso lo hizo siempre. ¡Qué curioso! Y otra cosa de esa época que era muy poco habitual para un tendero de Arkansas en los 50. Usar avionetas. Sí, es que además él era piloto aficionado y las usaba como una herramienta de exploración de mercado súper eficaz y barata. ¿Cómo? ¿Volaba por encima de los pueblos? Exacto. Volaba abajo, miraba dónde había tráfico, dónde se construían casas nuevas, dónde estaban los competidores. Le da una perspectiva única para elegir las mejores ubicaciones. Una ventaja brutal. Inteligente, desde luego. Y hablando de estrategia, llega un momento en que ve el auge de los discounters, las tiendas de descuento. Sí. Vio que tiendas como Kmart empezaban a triunfar con ese modelo. Grandes superficies, autoservicio, precios bajos, en las afueras. Y quiso copiarlo, ¿no? Quiso aplicarlo, pero a su manera, en su mercado. Intentó convencer a la gente de Ben Franklin para que le apoyaran con tiendas de descuento más grandes, pero pasaron de él. Nadie le hacía caso. Otros posibles socios también le dijeron que no. Así que bueno, recordando el consejo de Helen de ir por libre, decidió lanzarse solo. Y así nació el primer Walmart. Efectivamente, en 1962 en Rogers, Arkansas. Y según él mismo, la tienda era muy básica. Francamente fea, dice. Jaja, sí. Sí, sin lujos. Estanterías metálicas, suelo de hormigón, pero una promesa clara. Precios un 20% más bajos que la competencia, de media. El mensaje tenía que ser ese. Hay una anécdota que cuenta sobre David Glass, que luego fue CEO, visitando una de esas primeras tiendas. Sí, Glass venía de una cadena más sofisticada y cuenta que se quedó horrorizado de lo primitiva que era la tienda de Harrison. Pensó que aquello no podía funcionar. Pero funcionaba. Vaya si funcionaba. La clave era ir donde los grandes no iban. Kmart y los demás se centraban en ciudades de 50.000 habitantes o más. Pensaban que en pueblos pequeños no haría negocio. Exacto. Y Walton vio ahí el hueco. Abrir tiendas grandes en pueblos de 5.000, 10.000 habitantes donde no tenía competencia directa de las cadenas.
explotó ese nicho de forma magistral. Y no solo era elegir pueblos pequeños, sino esa estrategia de expansión tan particular, la saturación. ¿Cómo era eso? Pues en lugar de abrir tiendas sueltas por todo el país, se concentraban en una región. Abrían una tienda, luego otra cerca, otra, hasta llenar la zona. ¿Y eso qué ventajas tenía? 2 enormes. Primero, eficiencia logística. Los camiones abastecían varias tiendas en rutas cortas. Segundo, marketing gratis por el boca a boca. Claro, la gente se lo contaba. Exacto. La gente de un pueblo iba, veía los precios y se lo decía a los del pueblo de al lado. Dependían menos de publicidad cara en tele o prensa. Muy listo. Y dentro de las tiendas, otra obsesión suya. Las promociones agresivas de artículos concretos. El BPI. Sí, el BPI, Volume Producing Item, artículo generador de volumen. Walton creía a pies juntillas en el poder de una buena oferta para atraer gente. ¿Y cómo funcionaba? Buscaba un artículo básico, detergente, aceite de coche, refrescos. Negociaba un precio de compra de derribo comprando cantidades enormes. A lo bestia. Sí, y luego lo promocionaba a lo grande en la tienda, a veces apilándolo hasta el techo, a un precio ridículo. El objetivo no era solo vender eso, sino enseñar a sus gerentes que cualquier producto podía generar un tráfico brutal si se promocionaba con audacia. ¿Alguna anécdota divertida de esas promos? Unas cuantas. La de los Moon Pies es famosa. Son unos pastelitos muy del sur de EU. Ajá. Consiguió un precio increíble y lanzó la promo. Vendió 500,000 de cajas en una semana. Wow. Y otra, más interna. David Glass, para picar a Sam, saboteó su promoción estrella de cubos para cebo vivo, muy de Arkansas, usándolos para enfriar zumo de manzana. Qué bueno, para demostrar que no todo valía, ¿no? Eso es. Pero bueno, estas tácticas tan agresivas, tanto volumen, solo se sostenían por otro pilar, la frugalidad extrema, casi legendaria. Sí, eso es muy conocido de él. ¿Cómo se notaba eso en el día a día? Él era el primero. Cuenta que en los primeros años, si viajaban varios gerentes a ferias o a Chicago, dormían 8 en una habitación de hotel barata, para ahorrar. ¿8 en una habitación? Sí, compartían todo. Y durante años se resistió a comprar jets corporativos. Seguía con sus avionetas de hélice, aunque ya fuera multimillonario. ¿Y por qué esa obsesión? Su lema era clarísimo, lo repetía sin parar. Cada vez que Walmart gasta $1 tontamente, sale del bolsillo de nuestros clientes. Cada vez que les ahorramos $1, nos pone un paso por delante de la competencia. El control de costes era sagrado. Estaba grabado a fuego en la cultura, ¿no? Totalmente. Hemos hablado de estrategia, precios, frugalidad, pero Walton insiste mucho en el libro en la gente, sus asociados, y confiesa un gran arrepentimiento sobre esto. Sí, dice que su mayor error, o lo que más lamentaba, fue no haber puesto en marcha un plan de participación en beneficios para todos los empleados desde el principio, sobre todo cuando salieron a bolsa en el 70. ¿Y de quién fue la idea de compartir más? Admite que fue en gran parte su esposa, Helen, la que le impulsó a ser más generoso con los frutos del éxito. Un paso simbólico pero importante fue empezar a llamarles asociados. ¿De dónde sacó esa idea? De una visita a una empresa británica, J.M. Lewis Partnership, que tenía una estructura como de copropiedad con sus trabajadores. ¿Le gustó el concepto? ¿Y se quedó solo en el nombre o hubo algo más? No, fue más allá. En 1971 lanzaron un plan de participación en beneficios para todos los asociados que cumplieran unos requisitos de antigüedad y horas. ¿Y cómo funcionaba? La empresa aportaba un porcentaje del salario del asociado basado en el crecimiento de los beneficios de ese año, y ese dinero se invertía sobre todo en acciones de Walmart. O sea que si la empresa iba bien, los empleados se beneficiaban directamente. Exacto. Y para muchos que estuvieron años, los resultados a largo plazo fueron espectaculares. Él da ejemplos concretos en el libro, ¿no? Sí, y son muy llamativos. Habla de Bob Clark, un conductor de camión que acumuló más de $700,000 en acciones para su jubilación gracias a este plan. $700,000 un conductor. O Georgia Sanders, una empleada por horas, que se retiró con unos $200,000 por la revalorización de las acciones. Historias que él usaba para demostrar el poder de esa asociación. Y además de eso, ¿había otras iniciativas para involucrar a la gente? Sí, claro. Tenían planes de compra de acciones con descuento. Se orgullecía de que más del 80% de los asociados fueran también accionistas. O sea que la mayoría eran dueños de un trocito de la empresa. Eso es. Y también bonos por incentivos. Uno muy exitoso fue el plan para reducir la merma. ¿La merma? ¿Qué es eso? Las pérdidas por robos, tanto de clientes como internos, o por errores.
Si una tienda bajaba su merma por debajo del objetivo de la compañía, todos los asociados de esa tienda recibían un bono. Ah, qué bueno. Incentivaba a todos a estar pendientes. Claro. Y Walmart presumía de tener la mitad de merma que la media del sector gracias a estas cosas. Suena a una filosofía muy clara, alinear los intereses de todos. ¿Qué otros elementos culturales destacaba él? La idea central era esa. Trata bien a tus asociados y ellos tratarán bien a los clientes. Simple pero potente. Promovía el liderazgo de servicio. O sea, que los jefes están para ayudar a sus equipos, no al revés. ¿Y lo de la puerta abierta era real? Según él, sí. Que cualquier asociado, del nivel que fuera, podía ir a Bentonville y hablar con él o con otros directivos si tenía un problema o una idea, y no le hacían caso. Hombre, eso es importante. Escuchar a la gente de abajo. Él insistía mucho en eso, escuchar a la gente de las tiendas, los que estaban al pie del cañón, y respaldarles si tenían razón, aunque fuera en contra de su jefe directo. Y luego estaban esas prácticas culturales tan peculiares, ¿no? Las que se hicieron famosas. Totalmente. Las reuniones de los sábados por la mañana en Bentonville eran míticas. ¿Qué tenían de especial? Empezaban tempranísimo y eran una mezcla increíble. Análisis de negocio súper riguroso, repasando cifras tienda por tienda. Vale, eso es normal. Pero luego era casi una fiesta. Charlas motivacionales, invitados especiales, desde gurús del management a deportistas, concursos absurdos. Cuenta uno de escupir huesos de caqui. No me digas. Y por supuesto los famosos cánticos de Walmart, los Cheers, que él mismo dirigía a tope para animar a la gente. Como aquella vez que bailó el hula en Wall Street, ¿no? Esa es buenísima. Perdió una apuesta con sus directivos sobre si llegarían a un margen de beneficio concreto. Él creía que no tan rápido. ¿Y perdió? Perdió. Y cumplió. Se puso falda hawaiana, collar de flores y se marcó un hula delante de los analistas financieros en Wall Street. ¡Qué imagen! Era parte de su estilo, ¿no? Sí, liderar con el ejemplo, no tomarse demasiado en serio, comunicar, motivar e intentar que hubiera buen rollo y espíritu de equipo, incluso cuando ya eran gigantes. Romper barreras. Claro, mantener esa cultura en una empresa tan grande es complicado. Ese crecimiento tan bestia necesitó más dinero, claro. Y eso llevó a salir a bolsa. Fue una decisión difícil para él, pero inevitable. En 1970 necesitaban pasta para más tiendas, centros de distribución y para quitarse la deuda personal que él y su familia habían acumulado. ¿Y cómo fue la salida a bolsa? Ofrecieron 300.000 acciones a $15. Pero hubo tanta demanda que se vendieron a $16.50. ¿Y los que compraron entonces? Vieron unos retornos espectaculares a largo plazo, con todos los desdoblamientos de acciones que hubo después. Una inversión increíble. Pero tuvo un coste personal. Lo cuenta a través de Helen, su mujer. Sí. Helen confiesa en el libro que ella odió la idea. Perder la privacidad familiar. Claro, de repente sus finanzas, todo era público. Exacto. Un cambio muy drástico respecto a la vida anónima que llevaban en Bentonville. Le resultó muy incómodo. Y gestionar una empresa pública tan enorme exigía más infraestructura, más sistemas. Y ahí parece que a Walton tuvieron que empujarle un poco. Él mismo lo admite. Su naturaleza frugal le hacía dudar de las grandes inversiones que no fueran tiendas o mercancía. O sea, le costaba gastar en tecnología o logística. Fueron ejecutivos como David Glass o Jack Shoemaker los que le insistieron mucho en que era crítico invertir fuerte ahí para poder seguir creciendo. Él reconoce que ellos tuvieron la visión en eso. ¿Y cuáles fueron esas inversiones clave que marcaron la diferencia? Varias. Apostaron muy pronto por centros de distribución propios y muy automatizados. Eso les permitía reponer el producto en tiendas mucho más rápido. La logística fue clave. Fundamental. Y adoptaron pronto los ordenadores para inventario, los escáneres en caja. Y la inversión quizá más bestia, su propio sistema de comunicación por satélite a mediados de los 80. ¿Un satélite propio? ¿Para qué? Imagínate. Les daba comunicación de voz y datos bidireccional, casi instantánea entre todas las tiendas, los centros y la sede. Podían saber qué se vendía en tiempo real en cada sitio. Exacto. Ajustar pedidos, coordinar promos. Una ventaja competitiva brutal en información y logística. Impensable para casi todos entonces. Una inversión de $24 millones de la época. Es curioso, ¿no? Una empresa obsesionada con ahorrar gastando tanto en tecnología punta. Y a pesar de ser ya un gigante, él insistía en pensar en pequeño. ¿Cómo intentaba eso?
Era una de sus obsesiones. Lo intentaba de varias formas. Primero, mantener el foco en cada tienda individual, no solo en las regiones, que cada gerente se sintiera dueño de su tienda. Vale. Segundo, comunicación interna muy abierta. Compartir cifras de ventas, beneficios, costes, con todos los asociados. Creía que la información empoderaba. Transparencia. Y tercero, él mismo seguía viajando sin parar a las tiendas, ya mayor, para hablar con la gente, ver qué pasaba, mantener el contacto con la realidad. ¿Y lo de empoderar a niveles bajos, cómo se hacía? Con el concepto Store Within a Store, tienda dentro de la tienda, ¿Y eso qué era? que los jefes de cada departamento, electrónica, ropa, gestionaran su sección como si fuera su propio negocio. Tenían acceso a todos sus datos, ventas, costes, márgenes. O sea, que tomaban decisiones como si fueran pequeños comerciantes. Exacto. Qué pedir, cómo ponerlo, qué promocionar, fomentar el espíritu emprendedor dentro de la tienda y además mantener los gastos generales de la central y administración súper bajos, sobre el 2% de las ventas. Una disciplina que mantuvo siempre. Desde que tenía 5 tiendas. Defendía que esa era una ventaja competitiva clave. Pues recapitulando, el viaje de Sam Walton y Walmart es fascinante. Vemos esa ambición competitiva brutal, la adaptación constante, esa frugalidad extrema. Eran moldes. Al final del libro, él deja sus reglas para construir un negocio. Son como su testamento. Sí, y hay 2 que resumen muy bien todo esto. La primera, comprométete con tu negocio, cree en él más que nadie. Su dedicación era absoluta. ¿Y la segunda? Comparte los beneficios con todos tus asociados y trátalos como socios. Invierte en ellos, espera lo mejor. Reflejan totalmente su filosofía. Y sin embargo, él mismo pone una nota de reflexión personal al final, casi melancólica, ¿no? Sobre el coste de todo eso. Sí, es interesante. Reflexiona sobre las concesiones, el tiempo no pasado con la familia por esa dedicación total a Walmart. Se pregunta si ese trade-off, ese intercambio, mereció la pena. ¿Y qué concluye? Bueno, escribe que no se arrepentía, que sentía que tenía que vivir así para lograr lo que logró, pero deja ahí la reflexión. Y esa es quizá la pregunta final que nos deja su historia, ¿no? ¿Qué implica buscar un éxito tan bestia? ¿Es inevitable esa dedicación casi sobrehumana? ¿Cuál es el coste real, personal, familiar, de construir un imperio así? Una reflexión sobre prioridades y sacrificios que van más allá de Walmart. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer. Hasta la próxima.